Hola, somos el grupo número 4 del paralelo número 4, formado por los integrantes Bajaña, Montenegro, Navarrete y mi persona Cali. Realizaremos ejercicios relacionados con cantidad de movimiento, impulso y centro de masa. Pregunta 1. Nos dice que un profesor de educación física lanza una pelota de béisbol y usted la atrapa. A continuación va a lanzar una pelota de gimnasia, obviamente 10 veces mayor que la pelota de béisbol. Entonces, nos piden clasificar 3 opciones posibles y clasificarla desde la más fácil hasta la más difícil para atraparla. ¿Qué va a suceder con la pelota cuando viaje con la misma rapidez, cuando tenga la misma cantidad de movimiento y cuando tenga la misma energía cinética? Obviamente, la pelota grande se va a atrapar con mayor facilidad siempre y cuando viaje lento. Yo soy Vivian Montenegro y les voy a explicar el literal B. Aquí nos preguntan qué pasaría si tienen la misma cantidad de movimiento, la pelota de béisbol y la pelota más grande, a lo que se lanza. Entonces, bueno, vamos a empezar poniendo la fórmula de cantidad de movimiento, que sería la masa 1 por la velocidad 1, que es con respecto a la pelota de béisbol, igual a la masa 10 veces la masa 1 por la velocidad 2, que es con respecto a la pelota más grande. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser despejar la velocidad 2, que es con respecto a la pelota grande. Nos va a quedar masa 1 por velocidad 1 sobre 10 veces la masa 1. Entonces se nos van a ir las masas y por lo tanto nos queda que la velocidad de la pelota más grande va a ser igual a 1/10 de la velocidad con la que va la pelota de béisbol. Bueno, ahora en el literal sé que nos dicen energía cinética igual. Por lo tanto, si nos damos cuenta, es la energía cinética 1 va a ser igual a la energía cinética 2. Por lo tanto, el 1/2 de la masa 1 por la velocidad de 1 al cuadrado va a ser igual a 1/2 la masa 2 por la velocidad de 2 al cuadrado. Pero si nos damos cuenta, si nos acordamos que la masa 2 va a ser igual a 10 veces la masa 1. Por lo tanto, 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a 5 masa 1 por la velocidad al cuadrado. Simplificamos las masas y queda simplemente que 1, pasamos este 5 al otro lado, por así decirlo, y queda que 1/10 de la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, al sacarnos raíz, podemos decir que la velocidad 1 dividido para la raíz de 10 va a ser igual a la velocidad 2. Entonces ya tenemos velocidad 2 en función de velocidad 1. Mi nombre es Isaac Bajaña y vamos a analizar los resultados para comparar cuál es el más fácil y cuál es el más difícil de atrapar. Entonces tenemos que por cantidad de movimiento nos dio que la velocidad 2 vendría siendo igual a 1/10 de la velocidad 1. Por energía cinética nos dio que la velocidad 2 sería a 1 sobre raíz de 10 de la velocidad 1. Y en el literal A nos dice que la velocidad 2 va a ser igual a la velocidad 1. Entonces nosotros decimos que el que tenga menor velocidad va a ser aquel que sea más fácil de atrapar. Por ende, el menor de estos números va a ser el que venga a dar por cantidad de movimiento. Entonces, más fácil será aquel que tenga el que nos da con la cantidad de movimiento igual. De más fácil a más difícil. Entonces, el que tenga la energía cinética será el más fácil entre los dos. Cinética, y cuando sean las velocidades iguales va a ser más difícil de todo. Entonces, cuando sean las velocidades iguales será más difícil.
Bueno, en este ejercicio sabemos que la sumatoria de las fuerzas externas va a ser igual a 0. ¿Esto qué implica? Que va a haber una conservación del momento. Por lo tanto, va a haber la diferencia, por lo tanto, el momento lineal final va a ser igual al momento lineal inicial. Momento inicial, no olvidar que son vectores. Ya. Por lo tanto, ¿esto qué nos quiere decir? Nos va a decir que el momento del agua a lo que sale el calamar va a ser igual al momento del calamar. ¿A qué me explico? Digamos que este es el calamar y este es el agua. El momento que adquiere el calamar va a ser en magnitud exactamente el mismo que el agua que sale del calamar. Por lo tanto, ya teniendo esta referencia, podemos decir que la masa 1, la masa del calamar, multiplicado por la velocidad del calamar, va a ser igual a la masa del agua expulsada por el calamar multiplicada por la velocidad que ésta adquiere al salir del animal. Entonces, sabemos que la masa del calamar va a ser igual de 4.75. ¿Por qué 4.75? En un momento, la masa del calamar, en un momento era de 6 kilogramos, pero dice que este arroja 1.75 kilogramos de agua. Por lo tanto, ¿cuál será la diferencia? 4.75. Va a ser de 4.75 kilogramos. Igualmente, esta estaba expresada en los datos. Ya. Entonces tenemos esa, la masa del calamar. Y la masa del agua, el cual es la que expulsó, 1.75 kilogramos. ¿Cuál es la masa, la velocidad del calamar? El ejercicio mismo nos lo dice, el cual es de 2.5 metros segundo a la menos 1. La velocidad, la cual el calamar sale disparado, es 2.5 metros segundo a la menos 1. Entonces, simplemente reemplazar. Ahora, reemplazando los datos, tenemos que masa C va a ser igual a 4.75 kilogramos por velocidad C, que va a ser 2.5 metros sobre segundo, sobre la masa A, que es 1.75 kilogramos, y eso va a ser la velocidad A. Entonces, al final nos queda que esto va a ser 6.79 metros sobre segundos. Nos pide calcular la energía cinética que genera el calamar al realizar esta maniobra. Entonces decimos que la energía cinética sería igual a 1/2 de la masa que repele el agua por la velocidad con la que se repele, más 1/2 de la masa del calamar, la velocidad del calamar. Reemplazando los datos de la fórmula, nos quedaría 1/2 de la masa de A, que sería de 1.75, por la velocidad de A, 6.79 al cuadrado, más 1/2 de la masa del calamar, que es de 4.75, por la velocidad del calamar, que es de 2.5 al cuadrado. Realizando los cálculos, nos quedaría 55.18 joules. Tenemos que la sumatoria de fuerzas externas va a ser igual a 0. Esto quiere decir que la variación del momento lineal del sistema va a ser igual a 0. Por lo tanto, el momento lineal final va a ser igual al momento lineal inicial. Entonces, sabemos que el momento inicial va a ser igual al momento final. ¿Pero cuál es el momento inicial? Acordémonos que en un principio ambos cuerpos están juntos, pero en reposo. ¿Esto qué significa? Que su velocidad va a ser igual a 0. Por lo tanto, su momento inicial, su momento lineal va a ser igual a 0. ¿Pero cuál será el momento final? Si nos damos cuenta en el gráfico, esta masa está rodando, esta masa pequeña está rodando hacia la izquierda, mientras que el plano hacia la derecha. Por lo tanto, el momento final va a estar conformado por la multiplicación de la velocidad
de la masa pequeña con respecto al plano, multiplicado por la masa pequeña, que la vamos a denominar como M1, sumado a la velocidad que está adquiriendo el plano por su masa. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que 0 es igual a la velocidad. La masa 1 tenemos que es 1 por el coseno del ángulo, que es 60, más la velocidad en m, que tenemos que es 0.5 metros sobre segundo, y la masa total, que sería la sumatoria de las dos masas, entonces 4. Finalmente nos quedaría que la velocidad del bloque de masa m minúscula comparada con la masa de m mayúscula va a ser igual a menos 2 sobre el coseno de 60, lo que nos daría una velocidad de menos 4 metros sobre segundos. En este ejercicio también tenemos de que la sumatoria de las fuerzas externas va a ser igual a 0. ¿Esto qué implica? Que la diferencia en el momento lineal del sistema también va a ser igual a 0. Por lo tanto, el momento lineal inicial va a ser igual al momento final. Pero ¿cuál es el momento lineal inicial? ¿Qué tomamos en consideración aquí? Aquí en un momento la persona está dentro del velero. Por lo tanto, la masa de la persona sumada, la masa de la persona sumada con la masa del velero multiplicada por la velocidad del velero con respecto al río. ¿Eso a qué va a ser igual? Bueno, ya después, en la segunda situación, esta persona salta. Eso significa que ya las masas no estarán juntas. Por lo tanto, hay que considerar ambas masas por separado. La primera va a ser la masa de la persona igual a la masa de la persona multiplicada por la suma de velocidades. Esta suma de velocidades va a ser la velocidad a la que se está moviendo el velero sumada a la velocidad que esta persona está saltando. La velocidad de la persona y sumado a la masa del velero, porque también se está moviendo, a la masa del velero multiplicado por su velocidad en ese instante. Por lo tanto, aquí ya simplemente podemos seguir jugando con las variables. Podemos poner que la masa de la persona sumada a la masa del velero multiplicada a la masa del velero en ese instante con respecto al río, en ese instante 0, va a ser igual ¿a qué? A la masa de la persona multiplicado, ya multiplicando distributivamente, multiplicado por la velocidad del velero sobre el río en ese instante 1, más la masa de la persona multiplicado por la velocidad de la persona con respecto al velero, y a eso se le suma la masa del velero multiplicado por la velocidad del velero respecto al río. Por lo tanto, seguimos que la masa 1, la masa de la persona, sumada a la masa del velero multiplicado a la velocidad del velero inicial sobre el río, va a ser igual. Aquí ya hacemos factor común. ¿Factor común con quién? Con la velocidad del velero con respecto al río. Y sumamos la masa de la persona más la masa del velero. Y a esto, ¿a qué le sumamos? A la velocidad de la persona multiplicada por su masa. La velocidad de la persona con respecto al velero multiplicado por la masa de la persona. No olvidar que estos son vectores. Ahora despejamos la velocidad del velero. Entonces nos queda que la masa 1 más la masa 2 por la velocidad inicial, es esta sumada lo empezamos a restar,
de la masa 1 por la velocidad inicial del hombre, y la suma de sus masas la mandamos a dividir. Esto vendría siendo igual a la velocidad del velero. Entonces pasamos a simplificar esto, nos queda que la velocidad inicial, la masa 1 por la velocidad del hombre, entre la suma de sus masas, es igual a la velocidad del velero. Entonces reemplazamos, nos queda que la velocidad inicial era 3i menos la masa 1, que es 1j, por la masa del hombre, que es 70, la suma de sus masas, que es 70 más 60, es igual a la velocidad del velero. Entonces la velocidad del velero es igual a 3i menos 0.54 j metros sobre segundo. Ahora nos piden hallar la velocidad del hombre con respecto al lago. Esto va a ser igual a la velocidad del hombre con respecto al velero más la velocidad del velero con respecto al lago. Ahora, reemplazando los datos, vamos a tener que esto es igual a 1j más 3i menos 0.54j. Lo que nos va a dar como resultado 3i más 0.46j. Ahora, el literal se nos pide hallar la energía cinética antes que se produzca el salto y después de que se produzca el salto. Entonces, para la energía cinética inicial tenemos un medio de la masa del sistema, es decir, masa 1 más masa 2 por la velocidad de la canoa al cuadrado. Muy bien, la velocidad de la canoa habíamos encontrado que es 3i menos 0.54j, lo que nos convendría hallar la norma, y esto nos daría un resultado de 3.05 metros sobre segundo. Tendríamos que la energía cinética inicial va a ser un medio, masa 1 que es 60 más masa 2 que es 70, nos daría 130 por 3.05 y esto al cuadrado, lo que nos daría una energía cinética inicial de 585 joules como energía cinética inicial. Anotemos el dato y ahora procederemos a calcular la energía cinética final. Para la final tenemos un medio de la masa 2 por la velocidad de la canoa más un medio de la masa 1 por la velocidad del hombre con respecto al río. Muy bien, ahora tenemos la velocidad del hombre con respecto al río, pero asimismo tenemos que hallarle la norma para poder ocupar ese valor, lo cual nos daría una norma de 3.04. No olvidar que la norma se calcula las componentes i y j al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado en este caso, más 0.46 al cuadrado. Muy bien. Masa 2 tenemos que es de 60, velocidad de la canoa que sería de 3.05 al cuadrado, más un medio de la masa 1 que es 70, velocidad de lo que con respecto al río, como ya dijimos, es 3.04 y esto al cuadrado, lo cual nos da una energía de 602 joules. Anotemos el dato. Muy bien, ahora nos pide determinar si existe una ganancia o pérdida de energía. ¿Cómo se va a calcular esto? De la siguiente manera. Decimos que el porcentaje va a ser igual a la variación de la energía cinética sobre la energía cinética que se está teniendo al final, lo cual nos va a coincidir variación cinética no, final menos inicial sobre final. Final, ¿qué tenemos? 602 inicial, 585 y sobre la energía cinética final que es de 602. Obviamente todo esto por 100.
dado que vamos a obtener un porcentaje. Realizando los cálculos tendríamos un porcentaje de una pérdida, en este caso, de 200.82%, pérdida de energía. Concluido. Ahora nos piden calcular la posición en la que el segundo pedazo llega al suelo. Para esto tenemos que hallar la posición en la que la pelota hubiera llegado al piso sin que ésta hubiera explotado y se hubiera partido en dos partes. Entonces nosotros debemos encontrar el tiempo, de tal manera que y es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos 1/2 la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, como ya está en el suelo, la posición y es 0. Entonces decimos que la velocidad inicial en y sería 30 seno de 30, esto por un tiempo que no conocemos, menos 1/2 del 9.8 por el tiempo al cuadrado. Entonces, al nosotros resolver esta ecuación cuadrática, nos queda que el tiempo es igual a 3.03 segundos. Y aquí nosotros deducimos cuánto sería la distancia recorrida en X de la pelota sin que se hubiera partido. Entonces nosotros decimos que la posición en X sería igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Entonces, esto es igual a la velocidad por el coseno de la velocidad, que es 30, por el coseno de 30, y por el tiempo que nosotros tenemos, que es 3.03 segundos. Nos da que su posición en X es igual a 78.72. Ahora nos dice el problema que metros. Ahora nos dice el problema que la posición 1 cae a la mitad de lo que hubiese caído la pelota sin que ésta se parta en dos. Entonces tenemos que la posición 1 sería igual a X medio. Entonces la posición 1 igual a 39.76. Ahora vamos a obtener la posición de la partícula 2 en Y. Eso nos va a quedar en metros, va a ser igual a Y1 por masa 1 más Y2 por masa 2 sobre masa 1 más masa 2. Recordando que masa 1 es igual a masa 2, por lo tanto, masa 1 por Y1 más Y2 sobre masa 1. Nos van a ir las masas. Y también aquí recordaremos que Y1 es igual a 0, por lo tanto nos va a quedar 2 por el resultado que nos había quedado anteriormente, que es 6.875. Nos va a quedar esto igual a Y2. Por lo tanto, el resultado de Y2 va a ser 13.75 metros. Entonces, ya que tenemos, por decirlo así, las dos componentes, el resultado final va a ser igual a 90.54, 13.75 metros. Ahora en el literal B nos piden la energía cinética que obtiene la partícula antes de explotar y justo cuando después explota. Como sabemos, la energía cinética inicial es igual a 1/2 de la masa por velocidad cuadrada. Pero como consideramos antes de explotar, van a estar juntas la masa 1 y la masa 2, por lo tanto tendríamos 2m1 por la velocidad al cuadrado. Muy bien, ahora, ¿qué sucede con la velocidad? Como tenemos un tiro parabólico, obtenemos las componentes tanto en velocidad en X y velocidad en Y. En el caso de la X se mantiene constante, por lo tanto solo tomaríamos el módulo de la velocidad por el coseno de 30.
teniendo así la velocidad en x 25.98 metros sobre segundo. En el caso de la velocidad en y tenemos la fórmula: velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y más la aceleración por tiempo. La velocidad inicial en y tenemos que es velocidad inicial por el seno de 30 menos la gravedad, que sería 9. Bueno, la aceleración sabemos aquí que es la gravedad, que es 9.8, y por el tiempo, el problema nos dice que en 2 segundos es justo antes de la explosión, por lo tanto ocuparemos el tiempo de 2 segundos. Esto nos va a dar una velocidad de menos 4.62 metros sobre segundos. Muy bien, ahora lo que nos interesa no son las componentes, sino su magnitud en sí. Por lo tanto, sacando la norma, tendríamos que b va a ser la raíz cuadrada de 25.98 al cuadrado más 4.62 al cuadrado, lo que nos daría un resultado de 26.38 metros sobre segundos. Y ahora sí, podemos aplicar la fórmula de energía cinética al inicio. Como se dan cuenta, este 2 se puede simplificar y nos quedaría que la energía cinética inicial va a ser masa 1 por la velocidad, que ya la llamo, que es 26.38 al cuadrado, y lo que nos va a dar 695.90 masa 1 joules. En este caso, nos piden sacar la energía cinética, necesitamos sacar la energía cinética final del proyectil después de que haya explotado. Por lo tanto, debemos sumar la energía cinética del pedazo 1, de la masa 1 y de la masa 2. Por lo tanto, la energía cinética va a ser 1 medio de la masa 1 por la velocidad de este 1 al cuadrado más 1 medio de la masa 2, pero acordemos que la masa 1 es igual a la masa 2, por lo tanto 1 medio de la masa 1 por la velocidad 2 al cuadrado. Esto lo podemos reescribir simplemente como 1 medio de la masa 1 sacando factor común, velocidad 1 al cuadrado más velocidad 2 al cuadrado. Y esta va a ser nuestra primera expresión. Ya, pero ahora necesitamos más expresiones, ¿no? Porque tenemos 3 incógnitas. Por lo tanto, otra expresión que podemos usar es la de la velocidad del centro de masa. Esta está definida como la velocidad de la partícula 1 multiplicado por su masa más la velocidad de la partícula 2 multiplicado por su masa, que en este caso ambas son iguales, dividido por la sumatoria de las masas. Aquí, esta masa 1 más masa 2 la podemos reescribir como 2 masa 1. Y esto lo podemos simplificar. Por lo tanto, nos va a quedar que la masa, la velocidad del centro de masa va a ser igual a la velocidad 1 más la velocidad 2. ¿Ya? Pero sin embargo, sí conocemos la velocidad del centro de masa. Esta, la cual es 26.38 metros segundo a la menos 1. Y esta va a ser nuestra segunda expresión. Bueno, pero ahora ya tenemos estas expresiones, pero necesitamos otra. Por lo tanto, lo que ahorita vamos a hacer es calcular la velocidad de la partícula 2, o sea, esta. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pero primero necesitamos saber qué tanto la partícula subió después de que la masa principal haya explotado. Por lo tanto, tenemos que esta diferencia en y va a ser igual al y2 al y en este punto máximo, en este punto, después de que haya explotado, que es de 13.8 metros, calculado en los literales anteriores, menos la altura a la cual la masa principal explotó, la cual es esta. Esta H. Pero te pone pausa. Ya, pero ¿cómo calculamos esta altura? Simple cinemática. Sabemos que la altura
va a ser igual a la velocidad inicial en y por tiempo más 1/2 de la aceleración en y por tiempo al cuadrado. Entonces la altura, la velocidad inicial en y va a ser 30 seno de 30. Seno de 30 grados multiplicado por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Simplemente los 2 segundos en el cual se estalló. Entonces 2 más 1/2 de la aceleración. La aceleración es menos 9.81. Por lo tanto, le cambiamos el signo. Multiplicamos por menos 9.81 por el tiempo al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Por lo tanto, nos va a quedar que la altura a la cual llegó la masa principal antes, en el momento justo antes de explotar, es de 10.4 metros. Por lo tanto, ya tenemos la altura, ya sabemos qué tanto esta partícula 2 subió justo después de la explosión y de la separación. Entonces, tenemos que esto, lo que subió va a ser 13.8 menos 10.4 metros. Por lo tanto, esto va a ser igual a 3.4 metros. Bueno, ustedes están preguntando para qué nos sirve esta diferencia en y. Pone pausa. Ya, bueno, esto nos sirve para aplicar otra ecuación de cinemática y saber la velocidad de la partícula en este punto. ¿Cómo lo hacemos? Simple de nuevo. Entonces, ya sabemos esta diferencia en y. Por lo tanto, si nos acordamos que y va a ser igual a velocidad inicial en y por tiempo más 1/2 de aceleración en y por tiempo al cuadrado. Entonces, ya tenemos cuánto la partícula 2 subió, por lo tanto podemos seguir siguiendo aplicando esta fórmula de cinemática. Entonces, sabemos que subió 3.4 metros. La velocidad inicial en y es lo que estamos buscando, o sea, la velocidad en y. ¿Y el tiempo? ¿Qué tiempo tomamos? Pues vamos a tomar 0.5 segundos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo es en que la partícula pasa de este punto a este otro punto en y. Por lo tanto, vamos a tomar de 0.5 segundos menos por la gravedad 9.81 por el tiempo cuadrado, que es 0.5 al cuadrado. Por lo tanto, esto, despejando la velocidad en y, nos queda que la velocidad en y va a ser igual a 9.25 metros segundo a la menos 1. Entonces ya tenemos b de y. Vamos a anotar aquí. Ya. Ahora necesitamos la velocidad en x. ¿Y cómo sacamos la velocidad en x? Pues la verdad es mucho más simple. Sabemos que la velocidad en x es constante. Por lo tanto, podemos hacer que la velocidad en x va a ser la diferencia en x dividido por la diferencia en tiempo. Entonces, la velocidad en x va a ser x2 menos x1 sobre t2 menos t1. Pero ¿cuál es x2, x1? x2 sabemos que es 90.5 metros. 90.5 metros. Y x1 los 52 metros. Por lo tanto, 90.5 metros menos 52 metros dividido por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo es de 0.5 segundos. Esta diferencia en tiempo, porque es 0.5 menos 0. Por lo tanto es 0.5 segundos. Entonces nos queda que la velocidad en x finalmente será de 77.08 metros segundo al menos 1. 77.08 metros segundo al menos 1. Pero lo que nosotros para la energía cinética, como este es un escalar, este necesita de la norma de la velocidad, no sus componentes. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer. Sacar la norma de las velocidades de en x. Esto está definido como la norma del vector b va
va a estar igual a la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Por lo tanto, esta norma de la velocidad v va a ser igual, la velocidad en x, ¿cuál es la velocidad en x? 77.08 metros segundo a la menos 1 al cuadrado. Más la velocidad en y al cuadrado, que es 9.25. Entonces 9.25 al cuadrado. ¿Y cuánto esto nos queda? Finalmente nos va a quedar que la magnitud del vector v, del vector velocidad, la magnitud del vector velocidad va a ser igual a 77.08 metros segundo a menos 1. No, a ver. No. Ya. Por lo tanto, nos va a quedar que la magnitud del vector v va a ser igual de 77.63 metros segundo a la menos 1. Entonces ya tenemos la velocidad de la partícula de 2 instantes. Por lo tanto, podemos calcular su energía cinética. Entonces, sabemos que la energía cinética estaba definida por esta siguiente expresión. 1/2 de la masa 1 por la velocidad 2, la velocidad 1 al cuadrado más la velocidad 2 al cuadrado. Pero, ¿cuál es la velocidad 1? Han de estar preguntándose. Esta. No. Entonces, ya tenemos el vector 2, pero también necesitamos la magnitud del vector 1. ¿Y cómo lo sacamos esto? ¿Se acuerdan de la ecuación 2? Bueno, la cual era de 52.76 metros segundo a la menos 1, era la suma del vector 1 más el vector 2. Como ya tenemos el vector 2, la magnitud del vector 2, la cual es este, tenemos que el vector 1 va a ser igual a 52.76 menos 77.63 metros segundo a la menos 1. Por lo tanto, la magnitud del vector v1 va a ser igual a menos 24.87 metros segundo a la menos 1. Menos 24.87 metros segundo a la menos 1. Por lo tanto, ya tenemos ambas velocidades. Esto significa que ya podemos calcular la energía cinética final, de justo después de la explosión. Si se acuerdan muy bien, la energía cinética estaba definida por la siguiente expresión. La energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado más la velocidad 2 al cuadrado. La energía cinética va a estar igual a 1/2 de la masa 1, la velocidad 1 ya la obtuvimos, la cual fue de menos 24.87 metros segundo a la menos 1 al cuadrado. Menos 24.87 al cuadrado. ¿Más cuánto? Más la velocidad 2 al cuadrado. Este era de 77.63 metros segundo a la menos 1. 77.63 metros segundo a la menos 1. Por lo tanto, nos va a quedar que la energía cinética final va a ser igual a 3322.87 M1, 3380, Por lo tanto, nos va a quedar que esta energía cinética final va a ser igual a 3322.87 multiplicado por la masa 1 joules. Ya, pero lo que nos pide el ejercicio no tan solo nos pide la energía cinética, o sea, nos pide la energía cinética inicial y la energía cinética final, pero también nos pide la relación entre ambas. ¿Y cómo hacemos esto? Pues simple, dividiendo una para la otra. Por convención preferimos dividir la energía cinética lo inicial dividido por la energía cinética final. Por lo tanto, tenemos que la relación de las energías cinéticas va a ser igual a esta siguiente expresión. Entonces, ¿cuál va a ser la energía cinética inicial?
era la que sacamos anteriormente. Este era de 696 por M1 joules. 696 M1 joules. Dividido para la energía cinética final. Es justo la que obtuvimos ahorita. ¿Y cuánto es? 3322.87 M1 joules. Las M1 se van. Y esto queda que la relación entre ambas es de 0. No, ese ahí sí no sé, espérate. Calculador. Por lo tanto, esto al dividir ambas energías cinéticas, nos va a quedar que la relación entre ambas es de 0.21. Esto quiere decir, esta relación quiere decir que la energía cinética inicial va a ser igual a 0.21 veces la energía cinética final. Y esta es la respuesta.